A casi todos, repito mis buenos días a nuestra querida secretaria general, a mis compañeros propagandistas, a señoras y señores y amigos todos. Bienvenidos. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores de estas primeras jornadas que celebramos en Osuna sobre la memoria histórica y su organización. Pienso que el momento que estamos viviendo y las leyes ideológicas que el gobierno que padecemos está promulgando no deben pasar sin crítica ni examen. También quiero agradecer el privilegio que se me ha concedido de presentar a don Manuel Bustos. Cuando don Carlos Seco me pidió que presentara a nuestro primer conferenciante, recordé que ya lo había hecho hace muchos años, en la inauguración del curso 2007-2008 del centro de Jerez. Ha llovido bastante desde entonces, aunque no lo suficiente. Fue la primera presentación que hice siendo miembro ya de la ACDP. Y entonces, para mí, fue un momento inolvidable. Hoy aquí estamos en familia, así que como creo que todos conocemos a don Manuel, su valía, su trabajo, su dedicación apostólica, daré unas pinceladas de su extenso currículum. Bueno, nació en Madrid, donde estudió en la Complutense filosofía, la rama de historia y geografía. Es padre de familia y abuelo orgulloso. Y esto en lo personal. En lo académico, don Manuel Bustos Rodríguez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz, ha sido director de la Escuela Universitaria del Profesorado Virgen de Europa, vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras y director del Departamento de Historia Moderna en la Universidad de Cádiz. También ha ejercido su labor docente en universidades varias, como Sevilla, Cádiz, Lovaina, Sorbona y prestigiosa, Burdeos, Hamburgo, San Juan en Argentina. En la actualidad es miembro de la Comisión Académica de la Escuela Internacional de Doctorado e IDEMAR sobre Estudios del Mar. Galardonado con el Premio Nacional a la Mejor Coedición de 2005, el Premio Gaditano de Ley 2007. Esto no lo he dicho antes, él es gaditano por elección y de ley, de las dos cosas. Ha sido director asimismo de muchísimas tesis, 17, este dato lo cogí de la anterior presentación, o sea que ahora serán más. Posee 6 sexenios de investigación y 5 de docencia, es lo máximo que permite la ley. Fue delegado diocesano de Pastoral Universitaria de la Diócesis de Cádiz-Ceuta, patrono de la Fundación San Pablo CEU y secretario de la ACDP del Centro de Cádiz. Asimismo, fue director de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Letras y Artes y actualmente es miembro de número de la Academia de Europa con sede en Londres y de la de Historia de la Iglesia de Andalucía, así como correspondiente de la Academia Nacional de Burdeos y de la de San Romualdo. El año pasado, en el 2022, le concedieron la medalla de las Academias de Andalucía. Todas las Academias de Andalucía le pusieron una medalla no sé de la que están muy orgullosos. No sé si alguna se arrepintió. Es autor de numerosos capítulos en obras colectivas, de artículos en revistas especializadas y tiene 16 libros como autor único. Es miembro del Consejo Editorial o de la redacción de varias revistas y también colabora asiduamente como columnista de los periódicos del Grupo Llorí. Actualmente, y tras la jubilación como catedrático de la Universidad de Cádiz, es catedrático emérito de la Universidad CEU San Pablo, director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, consejero nacional del ACDP y director del Instituto Diocesano de Teología de la Diócesis de Asidonia. ¿De Asidonia no? De Cádiz. Ceuta. Como te oiga mi obispo. Me mata. Hoy nos va a hablar de la Ley de Memoria Democrática y su argumentario, de los argumentos, valga la redundancia, que se dan para justificar la necesidad de esta ley y los fundamentos teóricos sobre los que se construye. Y yo ya, siguiendo la norma que me dio un conferenciante a quien tuve que presentar hace unos años, que me dijo que solo tenía que decir quién es la persona a la que se presenta, lo que ha hecho, lo que hace y el tema de que va a hablar, considero cumplido mi cometido. Y cedo la palabra a don Manuel. Con mucho gusto. Bueno, tengo que saludar de nuevo a los compañeros. Estamos aquí en familia
porque sois todas personas queridas y conocidas desde hace tiempo, unos más que otros, evidentemente. Creo que hay gracias también a la secretaria, que se ha tenido que desplazar pues, hasta aquí, ellas de las que vienen más lejos, ¿no? Viene de Madrid, y bueno, pues estar acompañándonos aquí en esta mañana, y a los secretarios de centro también que están aquí presentes, y a todos los demás que estáis aquí pues esta mañana compartiendo, como digo, pues este ratito, ¿no? Bueno, voy a procurar no aburriros demasiado, aunque el tema es un poco arduo, os tengo que decir, pues un tema legislativo en el fondo, ¿no? Como sabéis, es una ley. Yo no soy abogado, pero sí soy historiador, y tengo que decir que como historiador, pues la verdad es que me ha servido mucho el que Carlos me encargase hablar sobre la Ley de Memoria Histórica Democrática, porque eso me ha permitido leérmela. Si no, no lo hubiera leído, me hubiera fiado simplemente pues, de las múltiples opiniones que se han ido dando en los periódicos, en la prensa, en la televisión, etcétera, ¿no? Pero no me la hubiera leído entera. Tengo que decir que es una ley bastante larga, son 50 y tantos folios, páginas, con letra pequeña, muy denso. Tiene un preliminar, que es muy interesante, el título preliminar, y luego tiene 5 títulos más que son ya, digamos, de consideraciones y de aplicaciones, ¿no? Digamos, de los principios. Bueno, digo que tiene un título preliminar amplio y que eso permite un poco, pues, entrar, porque eso sí lo ha hecho la ley. La ley es curioso porque, a diferencia de otras que yo he leído en los boletines, pues normalmente no dan muchas justificaciones, no hacen preámbulos tan largos, pero esta es que se ha despachado bien, ¿no? Incluso se ve que han intervenido historiadores, no es solamente una obra de leguleyos, porque hay mucha información histórica, una concepción, vamos a ver de qué forma, ¿no? Sobre lo que es la historia, es decir, que no solamente personas que no están habituados a trabajar en el campo de la historiografía, sino todo lo contrario, ¿no? Que ha tenido que haber ahí una intervención, no sé quiénes son, porque evidentemente no se firman las leyes que aparecen en el BOE. Esta apareció el 20 de octubre del año 20, en plena casi pandemia, como aquel quien dice. Yo creo que por eso pasó un poco también desapercibida, aunque luego pues hemos ido conociendo los efectos de la misma, ¿no? Bueno, tengo que decir también que esta ley, como sabéis muy bien todos los que tenéis memoria, y aquí yo creo que todos tenemos memoria, y no solamente histórica, pues sabéis que esto ha venido precedido de otras leyes que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo, ya desde la época de Franco. La primera ley que de alguna forma pues, amnistiaba de alguna forma todos los delitos que se habían cometido antes del año 39, de marzo, creo recordar, del año 39, pues ahí ya hubo esa ley, ¿no?, que perdonaba pues, ese tipo de delitos. Y luego después pues, han ido viniendo una serie de leyes parciales durante los años 70 que van a culminar en la que conocéis todo como la Ley de Amnistía del año 77, que esa la vivimos, por lo menos los que tenemos cierta edad, pues la vivimos con bastante intensidad, en el sentido de que fue muy comentada, ¿no?, sin duda alguna, y que aparecía a los ojos de las personas, ¿no?, como una ley, bueno, que ponía punto y final, digamos, definitivamente a lo que había sido la guerra civil, ¿no? Es decir, el enfrentamiento de dos bandos, de dos concepciones, ¿no?, pues perdonándonos, por la amnistiando pues, a aquellos que incluso que no habían participado en la guerra, porque la ley de amnistía se extendía también a personas que no habían participado en la guerra, pero que también se incluían dentro de esta ley, ¿no? Se quería hacer tabla rasa de alguna manera y empezar, digamos, como una época nueva, ¿no? Y luego la previa, digamos, la que más cercana está a la Ley de Memoria Democrática, que voy a comentar, pues es la ley de diciembre del 2007, que es la época de Zapatero, que la conoceréis toda, que se parece mucho, digamos, en buena parte a la Ley de Memoria Histórica Democrática, ¿no?, que voy a comentar, aunque mucho más amplia esta última, ¿no?, sin duda alguna. Y curiosamente que no venía en el programa del PSOE. Ya sabéis que el PSOE en la época de Zapatero fue la que la puso en marcha, sin embargo no venía en el programa, no se decía en el programa que iba a haber una ley de memoria histórica, como luego la hubo, ¿no?, de alguna manera. Bueno, yo entiendo que la ley de memoria histórica democrática pues es el producto de un largo proceso, en el cual seguimos, de ingeniería social, que tengo que decir que está siendo culminada con éxito de la mano de la izquierda, de una izquierda que es su principal impulsora, por así decirlo, y que ha ido profundizando luego posteriormente a la época de Zapatero, ¿no? Y además que se ha hecho con la aquiescencia y la neutralidad de la derecha, tanto, bueno, el centro derecha tenemos que hablar, porque realmente
Vox apareció ya mucho más tardíamente, pero se ha hecho con la aquiescencia de la derecha. Es decir, la derecha no ha movido apenas, es más, ha impulsado, como sabéis muy bien, estas leyes en las distintas comunidades autónomas. Es decir, que no es que haya, digamos, hecho retraer esta ley, ¿no? Entonces, hay una implicación, digamos, no solamente de la izquierda, que es la promotora, sino del resto del conjunto político, ¿no? Bueno, está hecha dentro de un proceso consciente, consciente entiendo yo, de ingeniería social, en la cual pues, hay que encadenarla con las leyes. Algunas han sido aquí citadas precisamente por Carmen, ¿no?, que han venido, digamos, apareciendo en estos últimos años. Como sabéis, pues la ley empezó con la ley del divorcio exprés, la ley del divorcio exprés fue muy sonada, la ley de matrimonio homosexual, la ley trans, la del sí, solo es sí, la del aborto, la de la eutanasia, la ley de educación, la de bienestar animal y todas las relativas a la sostenibilidad y mejora del medio ambiente, y luego todo el proceso de avance de los separatismos que hoy día pues están, digamos, en un momento álgido, ¿no?, por así decirlo, cogobernando, digamos, y por lo tanto obteniendo pasos que van a ser decisivos en el futuro de España en los próximos años, sin duda alguna, y que será muy difícil hacer revertir, también tengo que decirlo, ¿no?, será muy difícil hacer revertir, porque ya se han creado una serie de intereses muy fuertes, muy afianzados. Hay mucha gente ya que vive, entre comillas, vive de el avance de estos separatismos, en los múltiples organismos que se han creado, digamos, en las perspectivas que tienen de futuro, y eso, pues, cambiarlo es, suponiendo que haya esa fuerza y esa capacidad de querer cambiar las cosas, pues va a costar, como se dice vulgarmente, Dios y ayuda, ¿no? Bueno, pues esta ley hay que verla, ya digo, dentro de ese proceso, ¿no?, largo, que ya viene de muy atrás, ¿no?, y que está logrando, además, es exitosa, pues está logrando la transformación de la sociedad, ¿no? Es decir, podemos decir que estamos en unos momentos, tanto de sus valores, de sus principios, como de los fundamentos morales, estamos en un cambio de paradigma. Yo no me gusta mucho usar esta palabra porque estamos abusando demasiado de ella, pero es verdad que la famosa frase que tantas veces se cita de Alfonso Guerra, de que España no la va a conocer ni la madre que la parió, pues está cumpliendo. Los que ya tenemos años, pues sabemos que esto no tiene nada que ver, salvo el fondo común del ser humano, ¿no?, que sigue siendo básicamente el mismo, no tiene nada que ver pues con lo que era la España en los años 70 o los años 60, ni mucho menos, ¿no? Estamos en otra España, y eso se ve perfectamente pues en la juventud, en los que tenemos nietos, los que tenemos hijos, pues lo estamos viendo, ¿no?, el cambio de mentalidad y de valores morales, ¿no?, que otro día, sin ir más lejos, pues una pequeña debate que tuve con una niña de 11 años, que es mi nieta, en la comida, pues más o menos viendo que la ley del aborto, porque le parecía bien que cada uno, yendo a un colegio concertado, o sea, que no estoy hablando de un colegio público, ¿no?, y le parecía bien, bueno, que cada persona decidiera pues si quería abortar o no quería abortar. O sea, fijaros ya a lo que hemos llegado, ¿no? Eso ya como una cosa normal, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Bien, pues entonces, como he dicho, es un proceso de transformación, ya digo, de la sociedad profundo, que además ha afectado a otras instituciones que aparentemente en un primer momento pues no tendrían por qué aparentemente haber entrado en ello, ¿no?, que son, ya digo, los partidos de derecha y de centro derecha, por así decirlo. La Iglesia también está de alguna manera, entre comillas, contaminada, digamos, por alguna de estas ideas, y bueno, otras instituciones también que se han visto afectadas por estas leyes y que, bueno, han dado a su manera pues una respuesta tímida en muchos casos a ella, ¿no?, y otras veces pues se han dejado pues ganar por algunas de las, bueno, por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo es una cosa que ya, ¿por qué nos vamos a llevar las manos a la cabeza? Es decir, no mi párroco, pero otros párrocos diciendo hermanos, hermanas, ¿no? Una tontería, pero bueno, que da cuenta cómo eso va calando. Ya el hablar de pareja en vez de matrimonio, este tipo de cosas ya están afianzadas, ¿no?, incluso dentro de nuestras comunidades cristianas y dentro de muchos sitios, ¿no?, de alguna manera. Bueno, ya sabéis que a la derecha, a mi juicio, le ha faltado lo que sí ha hecho la izquierda, que es un cambio, un giro importante. La izquierda lo hizo en los años 60. En los años 60, cuando en mayo del 68, la izquierda se dio cuenta que no podía seguir por el camino clásico del marxismo, ¿no? Es decir, lo que era la lucha de clases, en fin, la lucha contra la burguesía, la sociedad sin clases, todas estas cosas que formaban parte, digamos, del programa marxista. No podía seguir por ahí, que estaban abriéndose tiempos nuevos. De hecho, los del movimiento del 68 no admitían. Yo me acuerdo que cuando en mayo del 68 pues se burlaban, no se burlaban, pero
del Partido Comunista y el Partido Socialista, que luego desapareció curiosamente en Francia, ¿no? Pues digamos que iban un poco a remolque del movimiento del 68 y se rían un poco diciendo esto están ya pasado de rosca, ¿no? Porque los principios que se están defendiendo en el 68, las ideas, no tienen nada que ver con las ideas clásicas de la izquierda, ¿no? Y la izquierda se dio muy bien pronto cuenta de eso, y a partir de los años 60 hay todo este giro que se va hacia las minorías, apoyar, digamos, a esas minorías hasta convertir, digamos, en mayorías y impregnar la sociedad, digamos, con esos planteamientos, que es todo esto que estamos viviendo y que he citado anteriormente, la ley trans, de la homosexualidad, la promoción de la homosexualidad, etcétera, ¿no? Es decir, que la derecha y la izquierda siempre a remolque, ¿no? En estas décadas, ¿no? En remolque, es decir, ellos son los que imponían de alguna manera las posiciones, ¿no?, sociales, y la derecha pues lo que hacía era limitar un poco a lo mejor la intensidad, o mejor dicho, algunas aristas duras que había, pero en el fondo pues las seguía o las apoyaba, ¿no? Y esto es en la situación en que nos encontramos actualmente, ¿no? Hay que decirlo con todas las de la ley, ¿no? Bueno, vamos a pasar a comentar la ley, ¿no? La ley que nos ocupa. La ley, si vosotros la leéis con detalle, contiene, por así decirlo, todo lo que podríamos decir los mantras de la izquierda globalista, ¿eh? Nuestra izquierda es una izquierda globalista ya, está vinculada, como sabéis, esas otras las transformaciones que ha sabido hacer, ¿no?, conectada a los grandes movimientos de poder internacionales, no es una izquierda ya nacional exclusivamente, sino que es una izquierda globalizada, ¿no? Globalizada. Hay una serie de principios, de líneas de acción que son a nivel internacional y que se están implantando poco a poco, digamos, a través de la legislación nacional, no solamente en España, sino también en otros países, O sea que, bueno, pues digamos que aparecen los grandes mantras. ¿Qué mantras son esos? Pues podemos decir el de la inclusión, el lenguaje inclusivo, lo utiliza la ley continuamente, el papel de la mujer aparece continuamente en la lucha por la democracia, hasta el punto de que le dedica todo un apartado. Luego leeré esto porque es muy interesante, ¿no?, a la mujer y su lucha por la democracia, pues desde antes de desde la guerra civil, de la República hasta nuestros días, ¿no?, de alguna forma. La creación de una conciencia digamos, social única y global. Esto es muy importante que lo veamos porque es a lo que apunta la ley, ¿no? Es decir, a crear una conciencia en el campo historiográfico, pero una conciencia única y global, globalizada. Ya veremos cómo han sido capaces. De luego está la ley, os tengo que decir que está hecha con una agudeza impresionante, ¿no? Cómo han sabido introducir eso, digamos, en lo que es ese movimiento globalista que hoy día está imperando en las instituciones europeas y a nivel general, ¿no?, de alguna manera. Es decir, y poniendo todo lo que es el proceso español integrado dentro de ese proceso globalista. Eso lo hace la ley magníficamente, no sutilmente, pero lo hace magníficamente, no tengo que decir. Bueno, pues entonces esa conciencia, el homosexualismo aparece también, ¿no? Por ejemplo, no se hablaba tradicionalmente por la persecución de los homosexuales, entonces aquí se habla que uno de los afectados, de las víctimas, son los homosexuales, han sido históricamente, durante los años pues, posteriores a la República, y por lo tanto reivindica de alguna manera pues, esa lucha en favor de los derechos de los homosexuales, ¿no? Bueno, segundo aspecto es que hace una valoración sesgada, evidentemente, de lo que son lo que es el centro fundamental de su interés, porque ahora veremos que también ha hecho ahí una cosa que es impresionante, lo han hecho los tíos de bien, pero en el fondo es fundamentalmente lo que le interesa es la República, la guerra civil y el franquismo, que por cierto no le llama guerra civil, le llama la guerra de España, evita el nombre de civil. Es otra cosa que me ha llamado la atención, ¿no? La guerra de España, ¿no? Entonces, eso lo ha hecho también muy hábilmente, como voy a decirlo a continuación. Pero se ha fijado, a pesar de que habla de otros momentos históricos, pero se ha fijado fundamentalmente en la República, la guerra civil y el franquismo, ¿no? Esa es la valoración. La valoración parte fundamentalmente de esos tres momentos históricos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Pues lo ha ido envolviendo en la lucha general de la humanidad por la libertad y los derechos humanos. O sea que todos esos periodos históricos a los que me he referido se dio en España también, España participó en esa lucha global también por los derechos humanos. No es una cosa, que los españoles estaban medio locos, ¿no?, y se enfrentaron entre ellos, no, sino que esto estaba dentro de un proceso que lleva históricamente la humanidad y particularmente Occidente pues desde muchos años atrás, de alguna forma.
Bueno, la ley, tengo que decir también desde el punto de vista formal, es muy reiterativa, reitera mucho las ideas, es difícil hacer un poco, es un bosque a veces difícil de iluminar, de ver los árboles, ¿no? Porque te lo tapan un poco todo, ¿no? Es decir, está todo es muy reiterativa, ya digo, excesivamente prolija, aunque a mí me haya servido, lógicamente, pues para ver muchas cosas que de otra forma no hubiera visto, ¿no? Y el nudo gordiano de la ley está fundamentalmente en la lectura histórica que hace, ya me he referido a ello, y luego las disposiciones que vienen a continuación. Yo estas disposiciones apenas las voy a tratar porque las voy a pasar de largo, las voy a citar, pero no voy a entrar en cada una de ellas, porque eso sería larguísimo. Son los 5 títulos restantes, ¿no? Aparte del preambular, ¿no? Que sería muy largo. Bueno, empieza la ley, hay una parte que me interesa mucho como historiador, en la cual tengo que decir que está bastante bien planteada, ¿no? Que es para qué sirve la historia, ¿no? De alguna manera. Y entonces, bueno, son cosas que muchas veces los historiadores decimos en clase, ¿no? Es decir, cuando tenemos que hablar a los alumnos, pues, bueno, ¿para qué estáis estudiando historia? ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues es verdad que, evidentemente, que es muy importante el conocimiento de la historia para el desarrollo de las sociedades humanas, ¿no? Que conozcan su pasado, eso lo dice la ley, también tengo que decirlo, ¿no? Bueno, que es un potencial de cohesión o de exclusión social, puede serlo, según cómo se plantee la visión historiográfica, sobre todo si no hay pretensión de hacer la verdad, ¿no? Sino de buscar afiliarse a una línea u otra, ¿no? Pues puede ser de diferencia, de enfrentamiento. Estamos en una línea abriendo una línea de enfrentamiento, básicamente, eso está claro, ¿no? Es decir, porque en cuanto tú apoyas una determinada línea, pues la otra, lógicamente, la dejas enfrente, ¿no? No la integras, ¿no? Y luego también la importancia que tiene en la creación de las identidades individuales y colectivas. Evidentemente, todos los procesos nacionalistas, como sabéis, pues han hecho de la historia, a veces un uso pues, muy sesgado, ¿no? Pues para ver un poco, digamos, lo que es la identidad nacional, ¿no? La identidad nacional. Por eso la historia, aunque tratamos los historiadores de que es una historia, pues eso, verídica, veraz, ¿no? Y que luchamos por la objetividad y que me prefiero a los historiadores, en fin, que intentamos ser buenos profesionales, ¿no? Pues es una ciencia bastante manipulable, que se manipula con bastante facilidad. De hecho, está ocurriendo ahora un suceso que llevo yo percibiendo hace varios años, de que ese esfuerzo que se hizo en los años 60, 70, que llegó hasta España, ¿no? Evidentemente de una historia, pues, digamos, basada fundamentalmente en datos objetivos, aplicando incluso por métodos econométricos, etc., pues ahora como que se ha desbandado, digamos, y ahora ya no hay esa preocupación, no hay ese esfuerzo, digamos, por conocer la verdad, sino que ponerse en una posición o en otra, ¿no? De alguna manera. En este caso, ya digo, en la posición a que me refiero anteriormente, que está ahora con ventaja, ¿no? Jugando, ¿no? Bueno, reconoce que esa memoria, esa construcción de la memoria común colectiva, no es la primera vez que la hace la ley, sino que ya se ha hecho, y se refiere a la época de Franco, la época franquista. Lo que pasa es que la pone, lógicamente, a caer de un burro, como podéis imaginar, ¿no? El régimen franquista, que hoy nadie defiende ya, yo no sé, esas colas enormes que había para visitar el cadáver de Franco y qué ha pasado con ellas, se han volatilizado, ¿no? Porque han dejado, es decir, Franco es el malo del malo del malo, ¿no? Es decir, pero no solamente para la izquierda, sino para la derecha, nadie se quiere arrimar, es decir, no me toques que me contaminas, ¿no? De alguna manera, es una cosa que me llama la atención, ¿no? Pues bueno, dice que el régimen de Franco pues impuso su propio relato histórico, y luego dice, importantes medidas de reconocimiento y reparación moral y económica a las víctimas. Claro, podemos pensar aquí de que se trata de todas las víctimas, ¿no? Dice, las víctimas que estaban a favor del golpe de Estado, porque lo llama que lo de Franco es un golpe de Estado, eso también lo dice en varias ocasiones, ¿no? Dentro de esa jerga que utiliza, lo de Franco fue un golpe de Estado, ¿no? Y se refiere, lógicamente, desarrolla pues las exhumaciones, los monumentos conmemorativos, los panteones, las placas en las iglesias, que se pusieron las denominaciones de las calles a personas que habían participado en el bando de Franco, las fiestas, y luego hace alusión en varias ocasiones en la ley del Valle de los Caídos. Como sabéis, se creó en 1959. Yo tuve la suerte, pues digo, la suerte porque bueno, estaba recién inaugurado, de ir en ese mismo año, en 1959, cuando estaba inaugurado, fui con mis padres, me llevaron, yo era un crío, ¿no? Tenía 9 años, y me llevaron a ver el Valle de los Caídos. Bueno, está en Madrid y eso era pues
no sé si en el bando que procedía del bando republicano o rojo, de los rojos como se les llamaba, pues tenían el mismo sentimiento, pero bueno, aquello era visto como una gran obra de arte que merecía la pena, no va más, etc. Y fuimos con mi familia, con mis padres, precisamente en ese año al ver el Valle de los Caídos, ¿no? Bueno, pues aquí habla varias veces del Valle de los Caídos, por supuesto, ya veremos, según dijo el otro día, tuve la ocasión, además, preparando esto, tuve la ocasión de escuchar al secretario general para la Memoria Histórica Democrática, que lo trajo Otero Novas, a hablar en el aula suyo que tiene de política. Y entonces, bueno, pues tengo la visión de la lectura mía personal y la visión de él, que vino a defender, lógicamente, la Ley de Memoria Histórica Democrática, porque era, de alguna forma, el encargado por el gobierno de ese tema, ¿no?, de defenderlo, ¿no? Y entonces, pues él hablaba precisamente de las medidas últimas, que si quieren, la última medida, sabéis que se quiere hacer, es de trasladar, sacar de allí los restos de las personas. Ahora hay una reacción por parte de algunas familias de esas personas que están allí enterradas, que no quieren ya andar ahora con traslados ni nada, sino dejarlas allí, pero quieren sacar todo aquello, ¿no? Bueno, ya le han cambiado, digamos, el rótulo, no es Valle de los Caídos, ¿no?, es Valle de la Memoria, o no sé el nombre exactamente que le han puesto, o quieren ponerle, pero querían sacar, lo dijo el propio secretario, ¿no?, de ahí los restos de todos los que habían sido enterrados, en fin, y llevarlos a otros sitios que dispusiera la familia. Las familias, ya digo que algunas, por lo menos he leído en el debate, me parece que fue el otro día, de que no están por esa labor, por lo menos una parte importante, no sé cuántos, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces lo que viene a decir es eso, que durante la época de Franco pues ya hubo esa justificación de la memoria histórica, pero en un sentido totalmente diferente al que pretende ahora la memoria histórica democrática, que es, según dicen ellos, integrador. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que he podido resumir, porque están dispersos, ¿no?, por toda la ley, ¿no? Por un lado, dice que quieren asentar la convivencia, esto hace mucho hincapié en ello, ¿no?, la convivencia, sobre bases más firmes. Es decir, lo que parte es de la idea, que en algunos momentos lo vuelve a reiterar, ¿no?, de que la convivencia estaba dañada desde después de la Guerra Civil, ¿no? La convivencia no se había restaurado, no se había recreado de alguna manera, y por lo tanto que el enfrentamiento larvado y el dolor que eso generaba, que había generado la guerra, eso estaba vivo todavía, ¿no?, y que por lo tanto habría que fomentar, por así decirlo, o hacer más por esa convivencia, ¿no?, que estaba dañada, ¿no? Luego, la protección, esto también lo repite mucho la ley, la protección dice algo que nosotros también decimos muchas veces los historiadores, pero que ellos la aplican a lo que lo quieren aplicar, ¿no?, que es que el conocer la historia es muy bueno para no repetir los errores del pasado. Esto se lo habréis oído a algunos historiadores, ¿no? Es decir, conocer la historia implica, de alguna manera, el tener una guía, digamos, una brújula para no repetir lo que hemos hecho mal en el pasado, ¿no?, lo que nos costó, pues, sangre, dolor, sudor y lágrimas, ¿no?, como dijo Churchill, ¿no?, de alguna forma. Bueno, entonces, protección para no repetir, dice la ley, los errores y tragedias del pasado. ¿A qué errores se cita incluso de pasada esos errores? No se refiere fundamentalmente al siglo XX, a las dos guerras mundiales, sus guerras civiles, pone también, entre comillas, no sé a cuáles se refieren, me imagino que la española será una de ellas, y al Holocausto, ¿no?, para no repetir esos hechos. Luego ya veremos que es también no repetir los hechos del golpe de Estado de Franco, ¿no? Bueno, es lo que llaman ellos en la ley la pedagogía del nunca más. Acordaos del nunca más. ¿Os acordáis del chapapote, no? Nunca más. La pedagogía del nunca más, ¿no? Eso es la idea, ¿no? Y luego dice, hay que neutralizar el olvido, es un deber moral, dice, un imperativo ético fundamental, bueno, el que no se olviden las cosas. Recuerdo yo, leyendo esto, recordaba, yo no sé si visteis vosotros cuando estaba en Madrid, el Museo del Ejército. En el Museo del Ejército había un cuadro que a mí de niño siempre me llevaba mi padre era militar y me llevaba varias veces allá al museo, ¿no? Me acuerdo que había un cuadro enorme, que eran los fusilamientos de Paracuellos, y decía, españoles, perdonad, pero no olvidéis. Y bueno, pues me trajo eso a la memoria porque aquí dice que, aplicándolo también a lo suyo, insiste, que es un deber moral, un imperativo ético fundamental, el no olvidar, ¿no? Olvidar lo que pasó, ¿no?, de alguna forma. Bueno, y luego a continuación, entre los objetivos, pone un cuarto objetivo, he citado creo 3, que es de que debemos de conocer, fijaros ya cómo lo va llevando, ¿no?, conocer las etapas democráticas de nuestra historia y sus protagonistas y colectivos, dice. Las etapas democráticas.
¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que he dicho al comienzo, ¿no? Esto lo quiere insertar dentro de una lucha que empieza con el liberalismo, empieza con la Constitución de 1812, esto nos hablará seguramente pues Rafael con mucho más hondura, ¿no? Llevarlo a ese comienzo de la lucha por el liberalismo contra el absolutismo, etcétera, que tuvo continuación en el siglo XIX y que enlaza, digamos, por la lucha por la democracia que hubo en la República y que hubo en la época franquista, ¿no? En la clandestinidad. Eso es un poco hacerlo como dentro de una línea. Y es curioso porque dice, por lo tanto, la importancia que tiene el conocer las constituciones. ¿Qué constituciones son estas? Pues fijaros bien, las 4 constituciones que pone son la de 1812, por supuesto, la de 1869, previa a la Primera República, que fue lo que llaman de base progresista, ¿no? La de 1931, que es la de la República, y eso sí, la de 1978, que es la nuestra actual, la Constitución actual nuestra, ¿no? Pero, curiosamente, no cita otras constituciones que fueron muy interesantes. Por ejemplo, no cita la del 37, 1837, que fue obra de los progresistas. Lo que pasa es que con un carácter conciliador, pero no la cita. O sea, esa parece como que no es necesario aprenderla, ¿no? Luego, a continuación, cita la de 1845, que está hecha por los moderados, de alguna forma, pero con un carácter conciliador entre la progresía, el progreso y la tradición, de alguna manera, y se salta la torera la gran constitución, vamos, de la gran obra de Cánovas del Castillo, que creó, digamos, un ambiente, bueno, pues quizá de estabilidad, con sus deficiencias políticas que conocemos todos, ¿no? Pero de estabilidad que duró, pues prácticamente, pues hasta la crisis del sistema, ya con la dictadura de Primo de Rivera, básicamente, ¿no? Pero que estuvo vigente con su tirada floja durante muchos años, ¿no? Y que dio, pues digamos, una época de estabilidad grande al país dentro de, en fin, de la situación que se vivía en esos momentos, ¿no? Era la Constitución de 1876, como sabéis, ¿no? A la que se refiere. Esas no las cita en ningún momento, es decir, no hay necesidad de aprenderlas. Bueno, y luego el quinto objetivo es preservar, también lo repite mucho, la ley es muy reiterativa, como insisto, y mantener la memoria de las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? That's the question. Esa es la cuestión, ¿no? Pues inicialmente se refiere a las víctimas de la guerra en general, aparentemente los represaliados y perseguidos, pero luego ¿en qué se sustancia? Se sustancia a continuación diciendo las víctimas del golpe de Estado de Franco, de la guerra y de la dictadura franquista, hasta el año 1978. Es decir, son las víctimas fundamentalmente que le interesan, son las del bando republicano, del bando rojo, como queréis llamarlo, de alguna forma. Y esto requiere, dice, es necesario una acción de reconocimiento, de reparación y de dignificación. Mantras que repite muchas veces, en muchas ocasiones, ¿no? Y para ello hay que establecer unas políticas de Estado. Otra de las cosas que hacer es, no basta simplemente con que el Estado facilite a los particulares, a las asociaciones, etcétera, pues el que trabajen en esa dignificación, en esta dignificación, reparación, etcétera, sino que interesa que esto sea política de Estado. Es decir, que el Estado se implique, y se implique no solamente permitiendo eso, sino también apoyándolo y subvencionándolo, que es lo que va a hacer, ya empezó la ley de Zapatero y lo que va a hacer la ley de memoria democrática. Bueno, entonces, esas políticas del Estado tienen que fomentar, digamos, la vertiente reparadora, inclusiva, de nuevo la palabra y plural. Yo me he preguntado qué llaman plural, ¿no? Porque plural sería todas las víctimas, ¿no? Todas las personas. Plural entiende, pues, o que a través de la dignificación y la reparación de las víctimas que fueron de alguna forma ninguneadas en la época de Franco, pues crear ya ese ambiente, digamos, plural, o simplemente que no considera que plural entre en las otras víctimas, ¿no? No lo sé. Bueno, entonces crear, además hay una colectivización, un deseo de colectivización, ¿no? Es decir, crear formas de ciudadanía, dice, abiertas, inclusivas y plurales, formas de ciudadanía, de alguna forma. Bueno, luego canalizar las aspiraciones de la sociedad, incentivar la participación ciudadana, otro paso importante, y la reflexión social. Utiliza esto mucho, no es solamente algo individual, sino que esto tiene que, ya digo, una implicación del Estado, una reflexión social, una participación ciudadana,
para que se atienda, digamos, lo que no se ha atendido hasta ahora, que es a esas víctimas que dice textualmente, de toda forma de violencia intolerable y fanática. Utiliza esas expresiones. Ya digo, pero que luego se refiere a las víctimas que he dicho anteriormente, ¿no? Y ahora viene la otra cuestión que toca. Esas políticas de Estado tienen que llegar a, fijaros bien, detectar y desactivar las derivas totalitarias y antidemocráticas que crecen en su seno. Vuelvo a repetir, detectar, desactivar, acción del Estado, ¿no?, las derivas totalitarias y antidemocráticas. Esto es lo que luego justificará en la ley, en las aplicaciones de la ley, pues justificará la posibilidad de ser represaliado, digamos, por defender, digamos, o por hablar a favor, o no sé si decir comprender, pues lo que era el franquismo, lo que era la guerra civil, en fin, de otra forma distinta a la oficial, ¿no? O sea que, fijaros bien que esto es importante, este tema, porque pasa un poco como desapercibido, pero lo dice textualmente con estas palabras, detectar y desactivar las derivas totalitarias y antidemocráticas que crecen en su seno. Es decir, que además da por hecho que eso está en efervescencia dentro del momento actual español, ¿no?, de alguna manera. Bueno, luego a continuación hace un análisis histórico reciente, interesante, ¿no?, donde va viendo las distintas fases y vamos conociendo la opinión ya sí más claramente que tiene sobre ellas, ¿no? Primero habla de la Segunda República, resumiré con esta expresión para que os hagáis una idea, no voy a entrar en ella, y sus avanzadas reformas políticas y sociales, que fueron interrumpidas por el golpe de Estado con apoyo de Italia y de Alemania. No dice nada del otro bando. No dice del apoyo soviético, por ejemplo, al otro bando, ¿no?, sino hasta el golpe de Estado con el apoyo de Italia y Alemania, ¿no? Es curioso esto, ¿no? Luego habla a continuación la Guerra de España, que evita denominar la Guerra Civil, como he dicho, ¿no?, porque dice, qué astutos, que trasciende el hecho de ser una contienda civil y la integra dentro del movimiento que puso en marcha Hitler, que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, está dentro de esas políticas antidemocráticas que se iniciaron en los años 30 fundamentalmente en Europa, que llevaron al fascismo, al nazismo, en cual se integraría también la Guerra Civil Española. O sea, que lo dice así, no Hitler, además lo alude el nombre, no es que esté implícito, no es que lo dice, ¿no? Alude, por supuesto, a las violaciones, dice, de los derechos humanos que se cometieron en la Guerra de España y en el franquismo. Y bueno, presenta un panorama de la guerra dramático. La guerra fue dramática, ciertamente, pero bueno, parece que cuando lees los párrafos sobre la guerra civil, la guerra española o la guerra civil española, pues parece que ahí todos los asesinatos, persecuciones, atentados, violaciones, etcétera, se cometieron de un solo bando, ¿no? No sé, por supuesto, en ningún momento se habla ni de checas, ni se habla de paracuellos, ni se habla de los paseillos, ni se habla de nada de ello, ¿no? Eso no existe prácticamente, ¿no? Bueno, llegamos así a la transición, ¿no? En la transición, y aquí sí, aquí es curioso porque yo pensaba, digo, como están estos con la transición ahora, pues verás tú, lo van a poner de chupame domine, ¿no? Van a decir que aquello no... Pero no, la pone muy bien, la transición y la Constitución de 1978, la pone muy bien, imagino que luego pues el reconocimiento no quita para que no la critiquen luego después, pero en principio la pone muy bien y habla, dice, frente a lo que pudiera pensarse inicialmente, ¿no?, que la Constitución, la transición fue un momento de conquista y consolidación de la democracia, ¿no? El logro más significativo, textualmente, de la sociedad española. El logro más significativo de la sociedad española. La Constitución de 1978, en concreto, refiriéndose a ella, dice, se asentaron los principios y valores democráticos para crear una sociedad más fuerte y hizo una clara apuesta por la convivencia en el futuro, ¿no? Una apuesta clara por la convivencia, la Constitución de 1978. Por lo tanto, según el proyecto, o mejor la ley, pues la Constitución y la transición marcan un antes y un después, ¿no? Y dice, se fundamentó, leo textualmente, en un amplio compromiso social y político para la superación de las graves y profundas heridas. O sea, que acepta que eso, pero claro, se quedó a medias, ¿no? Eso es la base. Este consenso dice que fue el espíritu de la transición política y ha sido, dice también textualmente, ha sido la base de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país. La base de mayor prosperidad, insisto, y esplendor de nuestro país.
Dice la ley que asume el legado histórico de la transición, en la defensa de la democrática, la lucha antifascista y la recuperación de las libertades. La lucha antifascista y la recuperación de las libertades. O sea que eso haría un triunfo sobre, digamos, contra el fascismo, por parte de la transición, de alguna manera. Bueno, y así llegamos a la Ley de Amnistía del 77. La Ley de Amnistía del 77, que ya sabéis, pues bueno, que fue, bueno, no voy a entrar en ella, pero también se refiere a ella, no incide tanto, no la desarrolla tanto como el otro, pero sí que le refiere como un paso también importante, ¿no? Bueno, lo que dijo lo que afirmó el secretario para la democracia, perdón, para la Ley de Democracia Histórica o de Historia Democrática, dice que hubo parones en la ley después de esos pasos que se dieron en los años 70, se cometieron parones que él atribuía, incluso puso algún ejemplo de algunas conversaciones que él tuvo después del golpe de Tejero. Dice, el golpe de Tejero lo que hizo es que los militares estaban ahí, ¿no? Estaban de uñas, y que entonces hubo que desacelerar, digamos, todo ese proceso que se había puesto en marcha con la transición democrática y con la Constitución, ¿no? Y fue entonces, dice, cuando empezaron a aparecer, dice el secretario, pues esas frases, ¿no? De hay que cerrar heridas, hay que pasar página, que no hicieron ningún bien, puesto que lo que hicieron es ocultar, digamos, pues ocultar la verdad, no la realidad, ¿no? De lo que había ocurrido. Dice, en los años 90 por eso surgieron una serie de libros de gran éxito sobre la guerra civil, como son, lo conoceréis todos, de César Vidal, pero sobre todo de Pío Moa. Pío Moa lo citó, diciendo habló como pseudohistoriador, no como historiador, ¿no? Como pseudohistoriador, que había, aprovechando, digamos, ese parón, pues aprovechado para una especie de revanchismo a favor, digamos, del bando nacional, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, bien, entonces, ya digo bueno, y luego hablo también del gobierno de Rajoy. El gobierno de Rajoy también dice, no acabó con la Ley de Memoria Histórica, pero digamos que pues quitó subvenciones, hizo una especie de parálisis del avance del proceso de ley. Es decir, que la Ley de Memoria Histórica Democrática lo que viene es a recuperar, digamos, a volver, digamos, a enlazar con esa ley de amnistía, con todo lo que empezó en la transición y que se fue paralizando después por causa de todos estos eventos a los que me he referido, ¿no? De alguna manera. Llegamos al siglo XXI. ¿Y qué dice la ley? Bueno, que estamos en una nueva fase y que hay tareas pendientes. Hay tareas pendientes. ¿Cuáles son las tareas pendientes? Pues una de ellas, la primera, sería el crear un marco, dice, lo llama así, marco memorial integrador de políticas públicas de memoria. Marco integrador de políticas públicas de memoria. La jerga que utiliza, es curioso porque muchas veces pues nos cuesta un poco hincarle el diente, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto, no? Pero bueno, lo que va un poco en la línea esa de que esto debe colectivizarse de alguna manera y que hay que integrarlo en políticas de Estado, que no se puede dejar al albur solamente, bueno, del recuerdo de lo que sea de las familias o de los individuos, que hayan padecido persecución o que hayan tenido familiares que hayan tenido persecución, etcétera, ¿no? Bueno, hay que conectar, dice, más claramente. Aquí es donde viene la aportación más de este siglo XXI, según ellos. Hay que conectar más fuertemente, más integralmente, con la memoria europea y el derecho internacional de los derechos humanos, con las medidas legislativas del Parlamento Europeo. Lo que viene a decir es que el Parlamento Europeo, en un momento determinado, condena pues, todo lo que había sido los totalitarismos, sobre todo de derecha. Al principio fue de derecha, luego metió también al comunismo, pero aquí no hablan de ese en ningún momento, ¿no? Es decir, las políticas antifascistas habla, y que entonces España no se puede quedar, que está plenamente integrada en Europa, está en la globalización de que os hablé al principio, no debe de quedarse fuera de eso, sino que tiene que participar activamente, digamos, en esas políticas integradoras, ¿no? Con la Comunidad Europea y en general con las Naciones Unidas, porque dice que esto solamente luego habla también de las Naciones Unidas, ¿no? Que es más, que es una recomendación del Consejo de Europa, ¿no? Que se hizo en 2006, O sea que España en este sentido lo único que está haciendo es recoger esa recomendación y llevarla a la práctica, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y luego es curioso, dice, y lo hemos empezado haciendo también, que incluso, dice, nos han puesto como referente mundial del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Es decir, con estas políticas que hemos seguido, hemos sido referente, es textual, referente mundial, no solamente de todo ello, ¿no? De todo ello.
Bueno, la ley, todo este proceso culmina, como decía al principio de pasada, con la ley Zapatero de 2007. ¿Qué dice de la ley? La cita evidentemente y se refiere a ella un poco más ampliamente como el antecedente más directo de la ley de memoria histórica democrática, ¿no? Como el antecedente más, ya sabéis que es del 26 de diciembre del 2007, me parece que fue la ley, ¿no? Y luego con otra serie de ampliaciones posteriores que se hicieron parlamentariamente, ¿no? Esto dice que marca también un punto de inflexión y de gran calado, porque lo que se hizo es que en esta ley la memoria se sitúa dentro del ámbito, dice, de la ciudadanía democrática, otro palabra, ¿no?, que utiliza otra expresión, ciudadanía democrática, ¿no? Bueno, ¿qué se hizo con esta ley? Bueno, pues también os lo digo de pasada, aunque todos lo recordaréis, la ilegitimidad de los órganos represores del franquismo. Los poderes públicos van a asumir las obligaciones y responsabilidades, digamos, de esa carencia, como son el reconocimiento de la verdad. Esta palabra la utiliza varias veces, el reconocimiento de la verdad. Hemos vivido la mentira, ¿no? Sí, la verdad. Localizar e identificar a los desaparecidos, desterrar los actos públicos de exaltación de la dictadura, el acceso a archivos, retirada de símbolos franquistas, subvenciones para actividades, creación de comisión de expertos para estudiar el futuro del Valle de los Caídos. Aquí empieza ya un poco a tomarse cartas en el asunto con el tema del Valle de los Caídos, ¿no? Cuando empieza, pues luego lo que ha ido desarrollando después, posteriormente, Sánchez, realmente, ¿no? Y luego, por supuesto, afianzar las políticas públicas relativas a esto, ¿no?, como se ha venido predicando desde anteriormente. Y luego el secretario, añado que el secretario general pues dijo que, hombre, que se había hecho un mapa de fosas durante esta época, gracias a esta ley de 2007, que se había hallado 620, incluso citó el número, 620 fosas, y que se habían identificado el resto. Es decir, que se había dado un paso importante. No se habían logrado todas las exhumaciones, pero que ya se había dado un paso importante, pero insuficiente. Tiene que justificar que aparece una nueva ley, ¿no? Y tiene que decir que es insuficiente, ¿no? Bueno, entonces, en esa ley nueva, lo que se hace es que se amplía a las fosas que no han sido abiertas todavía. Se justifican nuevas acciones en esa ley, como son el derecho inalienable, dice, de la ciudadanía a la verdad y la justicia, se haga la verdad sobre el tema y a la justicia. Precisa, además, de la siguiente forma, os cito textualmente: el derecho que tiene la ciudadanía al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista. Régimen de violencia y terror. Y la resistencia, a su vez, de quienes cayeron víctimas de la represión. Esto lo repite también muchas veces la nueva ley, ¿no? Es decir, como que hay que recuperar a las que fueron víctimas en la época de la represión franquista, y luego veremos que también, pues, a los exiliados, que hay también que tenerlos en consideración, que no habían sido tomados en consideración tanto como se debiera, ¿no?, de alguna manera. Y se crea para ello lo que se llama, fijaros bien el parecido con Orwell, ¿no?, una comisión de la verdad. Comisión de la verdad. Y son cosas que te llaman la atención y digo, bueno, ¿te crees que son ficción o que van a llegar a nombrar una cosa comisión de la verdad? Pues sí, pues la nombran y se quedan tan panchos, ¿no? Es que, pues ya digo, las tragaderas que tenemos son increíbles, ¿no? Cosas que nos parecen imposibles, ¿no? Que pues al final terminamos aceptándolas, como las setas de Sevilla, ¿no? Que al principio, las setas de Sevilla, cuando se crearon, pues aquello pareció, ¡ah, qué horror! Sí, bueno, ya pues están ahí y ya se hace la gente fotos con las setas, son bonitas, en fin, y como caen, bueno, está igual, la verdad, pues al final el ser humano tenemos esa facilidad, ¿no?, para creernos todas estas cosas, tragárnoslas, ¿no?, y aceptarlas, no terminamos faltando. Bueno, entonces, Comisión de la Verdad, hay que seguir con la reparación y el reconocimiento de las víctimas, conocer, por eso venía ese añadido de la marcha democrática, ¿no?, desde la Constitución de 1812, conocer la trayectoria de nuestra democracia y sus vicisitudes. Cuando habla de vicisitudes se habla fundamentalmente de la ley de los sacrificios de las personas perseguidas, encarceladas, torturadas, expoliadas, fallecidas. Todo ese tipo enumera todos esos objetivos, ¿no? La historia, dice, no puede construirse sobre el olvido y el silenciamiento de los vencidos, sino que hay que recuperar la memoria completa y integrar ahí, como he dicho antes, a los exiliados republicanos, los combatientes antifascistas
lógicamente los que siguieron combatiendo después de la Guerra Civil, los maquis, y luego los que desde los de distintos sindicatos, etcétera, o grupúsculos o partidos en la clandestinidad, pues siguieron combatiendo por eso, ¿no? Combatientes, los círculos políticos y artísticos clandestinos, las luchas sindicales y estudiantiles, los movimientos ciudadanos, las asociaciones feministas de la mujer. Y para que veáis, quiere que el tema de la mujer sea un tema transversal en la ley, la nueva ley. Yo voy a leer este párrafo porque no tiene desperdicio de cómo ven ellos esta integración, cómo ve la ley la integración esta de la mujer, ¿no? Dice: en estas luchas y sufrimientos, las mujeres españolas desempeñaron un papel singular por ser sujetos activos en la vida intelectual, profesional, política y sindical de nuestro país. Durante la guerra y la dictadura, las mujeres sufrieron humillaciones, vejaciones, violaciones, persecución, violencia o castigos por su actividad pública o política por el mero hecho de ser mujeres o por haber sido madres, compañeras o hijas de perseguidos, represaliados o asesinados. Asimismo, y en diferentes momentos de la historia, fueron represaliadas por haber intentado ejercer su derecho al libre desarrollo personal y haber transgredido los límites de la feminidad tradicional. Por tanto, y ahora bien cómo enlaza con todo el tema, la temática de la ideología de género. Eso, pues digo que esto tiene una continuidad, como dije al principio, ¿no? Por tanto, en la promoción y transmisión del conocimiento ha de recogerse su contribución de las mujeres a la memoria democrática. Dice: merece especial atención o mención el hecho de que esta ley incluya entre las víctimas a las niñas y niños sustraídos y adoptados sin el legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la guerra y la dictadura, así como a sus progenitores, progenitoras, el lenguaje inclusivo, ¿no? Hermanos y hermanas. Esta práctica constituyó una especial forma de represión contra las mujeres de muy larga duración y en distintas manifestaciones. Si inicialmente se trató de una motivación política que tuvo como víctimas a los hijos de las presas políticas, auspiciadas por el régimen franquista siguiendo la ideología de pureza racial. Imaginaos, yo que me perdone si no luego me corregís, yo que yo sepa, yo no voy a hablar de pureza racial en la vida de mi época, en mi recordatorio de estudiante y de joven, y jamás. Pero bueno, pureza racial, pero como quieren integrarlo dentro de la lucha antifascista y racista de la guerra mundial, pues lo ponen, ¿no? Y se quedan tan panchos, pureza racial posteriormente se manifestaría en una forma de represión ideológica, moral, religiosa y de género que se cebó con las mujeres más vulnerables de la sociedad, como eran las madres de familia numerosa, mujeres pobres o solteras, todo el mundo. Y finalmente este fenómeno se prolongaría a lo largo de décadas con propósitos económicos o de distinta naturaleza. Dada su extensión y complejidad, el necesario tratamiento integral que merece este fenómeno desborda tanto el ámbito temporal de esta ley como su objeto, a pesar de lo cual se les incluye en las medidas que esta ley contempla para las víctimas. Bueno, ya habéis visto cómo se despacha, Al final podría haberlo resuelto diciendo todas las mujeres y ya está, porque al final mete todas, ¿no? O sea que, bueno, pues hay esa transversalidad, no digo de la mujer, que es muy importante, ¿no? Que la nueva ley asume, ¿no? De alguna forma. Y luego las medidas, que también ya paso porque se me echa el tiempo encima, paso de corrido, ¿no? Bueno, quiere enlazar con las demandas, dice el movimiento, otro palabra, movimiento memorialista, que nos recuerda un poco a woke, es decir, la ideología esta woke, ¿no? También que quiere, parece de alguna manera, aunque no alude a ella directamente, ¿no? Y por lo tanto aconsejan ajustes significativos, además en el marco de la legislación estatal, que se plasman en la presente ley. Bueno, las medidas, paso muy rápido y termino, por si queréis hacer alguna pregunta. Se establece el día 31 de octubre como el Día del Recuerdo, el 8 y homenaje, y el día 8 de mayo, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial con la victoria aliada, el Día del Exilio. El Día del Exilio, el exilio de los exiliados, exilio de los exiliados republicanos. Se declaran las sentencias, que esto se está haciendo ya, se declaran las sentencias, digamos, de toda la época del franquismo, eso ilegales, cita expresamente a las del grupo LGTBI, se crea un registro de víctimas, un censo estatal de víctimas, se proponen
políticas públicas integrales de memoria democrática, eso ya lo hemos dicho, haciendo hincapié, lo afirma así, en el papel de la mujer. Se crea un consejo territorial coordinador de todas las comunidades autónomas, el tema de fosas, etcétera, para que se pueda coordinar todo eso, que no vaya cada una por su lado. Se termina el mapa de fosas, que no está concluido, de exhumaciones. Se crea, esto está ya también creado, me parece, el Banco Estatal de ADN, para saber a quién pertenecen esas víctimas, ¿no?, a través del análisis del ADN, la regulación del acceso a documentos públicos y privados, un censo de fondos documentales, modificación de ley de secretos oficiales antes de 1968, esclarecimiento de violaciones de derechos humanos y derecho internacional, y para ello se crea una sala, atención a los de derecho, un fiscal de sala específico para eso, un fiscal de sala, para el esclarecimiento, insisto, de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional. Una auditoría de los bienes, esto también ha empezado ya, nos dijo el secretario, parece ser, una auditoría de los bienes que fueron expoliados en el franquismo, revisión de las medidas de reparación de origen económico. Ya sabéis que en la época, creo que fue, o en la transición, se reparó en algunas cosas, que algunas expropiaciones que hicieron indebidamente, pues se les recompensó económicamente. Bueno, pues eso serán revisadas esas medidas de reparación de origen económico. Se va a otorgar la nacionalidad española no solamente a los exiliados, sino a sus parientes. Se prohibirá la exaltación, enaltecimiento de Franco, del bando nacional. Se revocarán, esto ya está también en marcha, las distinciones y títulos que se otorgaron durante ese periodo, y se van a implantar medidas, atención, maestros, profesores, medidas relacionadas con la educación y formación de profesores. A este sentido tengo que decir, a este respecto, que nuestro Ayuntamiento de Cádiz ya ha sacado un folleto, una ley que se va a repartir por los colegios, explicando la República y la memoria histórica, la República y la Guerra Civil Española y el franquismo. O sea que esto no se quedan en la letra, esto van, lo actúan, cosa que la derecha no hace, actúan. Eso tenemos que hacerlo. Bueno, pues esto es un poco, queridos amigos, muy resumidamente, la ley de memoria histórica democrática, que tenemos ya en marcha, que ya se está aplicando, y bueno, pues ya que cada uno pues establezca la valoración que le merece, pero lo que sí está claro es que lo están haciendo muy bien, con mucha eficacia, porque no se queda, ya digo, en medidas solamente de texto, sino que van a la práctica, ¿no?, de alguna manera, que han creado ya, digamos, un humus adecuado a ello, mental y también eficaz, ¿no?, y que, bueno, pues ya no sé, el futuro está por escribir, ¿no?, lo que ocurrirá pues en los próximos años, próximas elecciones, lo que sea, aunque mucho me temo que muchas de estas cosas pues se quedarán instauradas y que seguirán ahí. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Yo creo que sí, ¿no, Carlos? ¿Hay turno de preguntas? Allí hay una audiencia de preguntas. Muchas gracias. Sí. Una pregunta relacionada con ETA. Sí. Con el tema de... No habla nada. Nada. No estaba dentro de los grupos que... No se refiere... La ley no habla de ETA. Como si hubiera sido de los que lucharon contra el bando... Bueno, claro, lo pueden meter ahí, evidentemente, porque dice que todos los represaliados, la ETA también fue represaliada, aunque por lo que sabemos. Pero no habla, a ETA en concreto no habla. Igual que no habla de las víctimas, nada más que para decir que de las víctimas del otro bando, llamemos el bando nacional o el bando de Franco, o como quieran llamarlo, ¿no? Eso no habla. ETA no. Yo también me quedé un poco, digo, voy a ver si viene, pero no viene nada. No viene nada. O sea, directamente no. Indirectamente, claro, pueden entenderse como represaliados, como figuras. A lo mejor ahora es muy pronto, porque ellos, miren, juegan muy bien con los tiempos. Es decir, las cosas hay que hacerlas poco a poco. A lo mejor dentro de unos años, si sigue gobernando quienes nos gobiernan o parecidos, pues puede que hagan indemnizaciones a represaliados de la ETA en las cárceles franquistas. Está la ley lo permite, porque no dice que la ETA no. El hecho de no andar ya quiere decir algo, ¿no? Claro. En alguna disposición transitoria habla de la Comisión de la Verdad, habla de su reglamentación.
La comisión del... No, vamos, yo no he leído con detalle todas pero no lo desarrolla, creo. Simplemente la cita como una comisión que se tiene que establecer, pues eso, pero no sé ni las funciones, ni quién la integrará, ni, entre otras cosas porque este gobierno, y no es por hacerle una crítica más, ¿no?, sino es que no dice nadie, la gente que forma parte de las comisiones normalmente. ¿Vosotros sabéis quiénes forman parte de las comisiones de la pandemia? Es que no sabemos de las comisiones nada, no se sabe quiénes forman parte. Y la Comisión de la Memoria Histórica, hombre, yo sí sé, por ejemplo, en Cádiz quién está al frente, pero porque vivo en Cádiz y entonces, pero no sabemos tampoco, por lo menos yo no lo sé, qué personas están que han pergeñado la ley esta y las que están encargadas pues de todo este, digamos, seguimiento de la ley, ¿no? Pues la ley está teniendo un seguimiento. De alguna forma en el título preliminar explica o aborda de una forma, aunque sea, ¿qué filosofía seguiría esta Comisión de la Verdad? No. O sea, ¿sería de tipo judicial? No dice nada, no dice nada. No dice nada. Bueno, tú. En primer lugar, felicitar a don Manuel por la exposición tan interesante. Y yo lo que quería saber es dónde se pone el punto final. Víctimas, represaliados, ¿hasta cuándo? ¿Hasta 1968, porque nací yo? 1975 porque murió Franco, 1977 porque se aprobó la ley de amnistía, 1982 porque llegó Felipe González al poder. No pone fecha, hombre, se entiende que es toda la época franquista, es decir, hasta el 78. Es que Franco murió en el 75. Sí, el 75, bueno, pues como siguió habiendo represión hasta el 78, bueno, que era una represión ya muy moderada, evidentemente, pero hubo gente que se le tuvo represaliada, una represión muy leve, ¿no? Hasta el 78, pues imagino sea el 78. No da ninguna fecha final. Esto está abierto, ni se sabe cuándo, si tiene una duración la ley de memoria histórica democrática, es decir, hasta cuándo va a estar en vigor. Está puesta en vigor, pues, in secula secularum, ¿no? Mientras que haya fosa o mientras que haya gente que reclame, mientras que haya, pues puede estar abierta, ¿no? Cierto caso es el 77, que cuando se acaba la reforma, la política y se acaba la reforma. Sí, posiblemente sea el 77, 78, 77 por ahí. No dice fecha exacta, pero vamos, entiende que mientras que hay represión franquista y como el franquismo sociológico, llamémoslo así, pues hasta que no se hace la Constitución, se promueve, pues hubo represalia, pues pueden que esos represaliados también entraran. Lo que pasa es que ya son represalias mucho más leves, insisto, ya a nadie le condenaron a cadena varios años de cárcel, nada por el estilo, ¿no? ¿Y tú tenías? Sí, yo darle las gracias por esta exposición, pero lo que sí quiero criticar abiertamente es que, y se ha dicho antes, esto es tecnología social de izquierda pura y dura. Y que tiene esta ley, como harán en otras leyes, en el futuro tendrán su producto. Pero sí es cierto que son leyes donde intervienen muchísimos términos, no se entienden para nada. Y con todo mi respeto a los historiadores que han hecho esto, que se vuelvan a leer los libros de Coe de hace unos cuantos años, que aprenderán mucho más historia y tendrán mucho más memoria de la realidad. Bueno, tú ya sabes muy bien que normalmente una de las cosas que hace, ya se ha dicho en muchas ocasiones, es cambiar el lenguaje, ¿no? El lenguaje es muy importante, ¿no? Nosotros nos damos cuenta de ello, pero claro, el lenguaje es el que, acordaros del episodio del Génesis, ¿no? De cómo Adán y eso va dando tanto nombre a los animales y todo, ¿no? En el momento que tiene nombre ya esa persona se individualiza y cobra, digamos, una propia autonomía. Entonces, si tú cambias el lenguaje, lógicamente, pues cambias el contenido también. Y qué duda cabe que aquí hay un cambio de lenguaje, ¿no? Ya el hecho de la inclusión esa lingüística que se hace, pues ya es una forma de cambiar el lenguaje. El cambiar, lo dije anteriormente, matrimonio por pareja es un cambio de lenguaje. Pero no es lo mismo pareja que es. Pareja se dice de los animales, se dice de dos que se unen de cualquier forma, de la Guardia Civil, claro.
con lo cual lo diluyes, es decir, diluyes lo que es el matrimonio, que tiene unas connotaciones jurídicas y sociales determinadas, lo disuelves, ¿no? Es decir, cualquier cosa puede ser pareja, ¿no? No después de la demoledora exposición que ustedes la ley, yo la conocía, pero que tampoco hace falta meterle mucho los dedos de lo que eran capaces estos señores. A mí me gustaría esta mañana irme a tomar aperitivo sabiendo que tenemos algo del lugar fondo del camino y que hay gente que quiere cambiar esta ley o modificarla. Si usted cree, que determinadas mayorías políticas en un futuro serán capaces de, yo no voy a decir cambiar esta ley, que tirar un poco esta ley, considerar igual a otros que a otros, en fin, que alguien nos traiga, porque claro, si partimos de la base de que es la propia derecha, centro derecha, quien condena el 18 de julio, si es la propia centro derecha quien no toca ni una coma de la ley que nos dejó Zapatero, entonces el futuro que tenemos, ¿cuál es? ¿Usted cree que las próximas mayorías que se puedan tener en este país serán capaces de echar valor al suelo y meter de mano esta ley tan destructora de la convivencia entre los españoles? Hombre, es una opinión todavía, es un futurible, por así decirlo, pero hombre, yo no soy demasiado optimista, francamente. Creo que podría haber posibilidad de frenar por lo menos los pasos. Hombre, si Vox accediera, digamos, a un pacto con el que podría ser posible, ¿no?, con el PP, aunque el PP ahora está adoptando pues, unas posiciones más bien cercanas a la izquierda, ¿no?, pero si se diera esa combinación de PP con Vox, es posible que Vox pues pudiera actuar ahí un poco como freno, Cambiarlas a fondo, yo tengo mis dudas. Frenarlas y matizarlas en algunos aspectos. Es que están completamente con un suelo tan débil que no permite ni nada. Es el relativismo puro, llevado a su última... Bueno, los que estamos en el CEU, yo lo sé porque tengo a mis profesores del CEU, sobre todo los que dan doctrina social de la Iglesia, y ellos os pueden hablar largo y tendido de cómo vienen los chavales en cuanto a criterios, gente que estudia en el CEU, y cómo tienen que dedicarle tiempo a razonarles cosas que aparentemente serían obvias, porque están ya imbuidos de esa mentalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues si se quieren casar dos son del mismo sexo, ¿por qué no se van a casar? Y si quiere abortar, ¿por qué no va a abortar? Y si eso es una libertad individual, y cada uno haga lo que crea que es oportuno, ¿por qué se va a meter en eso el Estado? Y cosas así. Pues esas opiniones, las denuncian, las dicen cada 2 por 3 nuestros profesores de la Iglesia. Y aquí hay una profesora y tienes que intentar, pues eso, razonarles y hablarles y eso para cambiarles esa mentalidad, ¿no? Con razonamientos y con tiento y con eso, porque luego además estos están tan imbuidos de eso que muchas veces la reacción primeriza es de exaltación o de decir esta profesora incluso puede llegar en algunos casos, no siempre la denuncia. Carmen, tú que sabes de eso mucho. Ella es profesora. Pero que todos seamos muy conscientes de que lo que vemos en las aulas es que da igual de dónde vengan los chicos, Da igual que sea el origen familiar que tengan, porque lo que dice Manolo de que están imbuidos porque las redes sociales son lo que son, los impactos que reciben son los que reciben, por eso es tan relevante, no es solo la ley de memoria histórica, es todo un conjunto de narrativa audiovisual, de impactos que recibe, por supuesto de legislación, de ambiente social, que va haciendo que queden al margen de lo que es el sentido común, porque están impregnados de todo esto que no es una ley aislada, que no es un ámbito concreto, sino que son todos. Por eso yo insistía en que en todos los ámbitos es fundamental hablar en casa, el entorno familiar es esencial y lo que nosotros no les digamos no es que no lo vayan a saber. Es que lo que van a saber es todo lo contrario, porque eso les llega por todas partes. Sí, quería ya el último. Muchas gracias por el análisis.
esta ley y después un comentario histórico sobre ese concepto que yo creo que es muy equívoco, ¿no? Y contradictorio, de guerra de España. Metido dentro de un conglomerado internacional ya colindando con la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo porque ese término podría estar referido a cualquier otro hecho histórico, como la guerra de la independencia, por ejemplo, que también se le quiere cambiar el nombre. Pero después también me llama la atención que no se haga referencia, precisamente al hablar de guerra de España, al componente internacional que tuvo, no solamente con el apoyo que se ha explicado usted de Alemania e Italia, sino también de las brigadas internacionales. Y después, por último, la izquierda ha defendido durante muchos años que la Segunda Guerra Mundial no acabó solamente con la derrota de Alemania, sino que podían haber los aliados avanzado los Pirineos y haber llegado a España y haber quitado a Franco, ¿no? Pero justificaba esa acción por no hacer sufrir excesivamente al pueblo que ya había pasado 3 años de penuria en la guerra civil. Por lo tanto, yo veo bastantes contradicciones geográficas e ideológicas en todos estos términos que se utilizan en la ley. Me cuesta el trabajo de que sean historiadores los que la han redactado, porque parecen en ese sentido muy aficionados. El tema de la internacionalización sí lo aborda, lo dice de soslayo, ¿no? Es decir, que esto fue como, incluso en algún momento creo que dice que es como un preludio, digamos, de lo que iban a ser las guerras mundiales, pero no alude a la ayuda que experimentó, que tuvieron el bando republicano, el bando rojo. Sí habla del apoyo italiano y alemán al bando de Franco, pero el otro no dice nada. O sea, ni de las brigadas internacionales, que no alude a ellas.